La semana pasada, bueno, ya venimos hablando, ¿no?, de vida práctica, llevar a la práctica las enseñanzas de Jesús, y estamos ahí en el Evangelio de Mateo. También se está siguiendo, pues al menos en dos de las casas se está siguiendo Mateo, ahí en el Rubio seguimos con Hechos, ¿verdad? Luego ya, pues, una vez terminado Hechos, pues se engancha con Mateo, pero Mateo, porque la verdad que es un evangelio que tiene muchas enseñanzas muy prácticas, muy para vivirlas, ¿no?, en la vida diaria. No que el resto de la palabra no es para vivirla, claro que sí, pero ahí hay enseñanzas muy concretas, ¿no? Y yo sé que la semana pasada ya Leo estuvo compartiendo, ¿no?, sobre la ley, Jesús y la ira. Y yo pues voy a continuar esta semana hablando pues de lo que Jesús habla con respecto a la ley, y es un tema, pues la verdad que es un tema bastante delicadillo, pero importante, porque Jesús también habla sobre el adulterio o la sexualidad y habla sobre el divorcio. Así que me gustaría leer Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 20, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Seguramente este texto lo leísteis con Leo la semana pasada, pero los quiero tomar como base, ya que las próximas semanas vamos a ir hablando de esa comparación que Jesús hacía entre, oísteis que fue dicho en la ley, pero yo os digo, ¿vale? Entonces vamos ahí, y dice Mateo 5, versículo del 17 al 20, Nueva Traducción Viviente: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir o para quitar del medio, para abrogar la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Presta mucha atención a esta: el cumplir la ley, el propósito de la ley se cumpla, ¿vale? Pensemos y tengamos en mente cuál es el propósito de la ley, ¿vale? ¿Cuál es el verdadero propósito de la ley? Versículo 19, entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y además les enseñan a los demás a hacer lo mismo, es decir, a no hacer caso, si yo no hago caso y le enseño a los demás también a no hacer caso o a decirle eso no es importante obedecer, ¿vale?, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. ¡Wow! Un texto fuerte, ¿no? Fuerte porque dice, oye, al final, bueno, tengo que cumplir cada mandamiento, eso es muy difícil, ¿no? Y además está diciendo, si tú no obedeces y también enseñas a otro a no obedecer, pues vas a ser llamado pequeño en el reino de los cielos, insignificante. Y sin embargo, pues el que sí lo hace, grande. Y luego también está diciendo que si mi justicia, nuestra manera de llevar a práctica lo que Dios nos está pidiendo no supera la manera en que lo hacían los fariseos, los maestros de la ley religiosa, que ya sabemos que era bastante deficiente, ¿no? Si nuestra manera de vivir no supera la de estas personas, no vamos a entrar en el reino de los cielos. ¡Wow! Eso es potente, ¿vale? ¿Qué busca Jesús decir con que Él no vino a abrogar la ley? Pues tenemos que entender que Jesús no es que está haciendo una corrección de la ley. Jesús no es que está dando una nueva ley. Jesús lo que está haciendo es corregir la interpretación errada, interpretación superficial que los líderes religiosos de aquella época habían hecho de la ley, ¿vale? Esto es importante que lo entendamos. O sea, Jesús no es que viene a quitar unos mandamientos y poner otros. Jesús no es que viene a decir esto ya no vale y esto sí vale. Jesús lo que viene es a hacer la corrección de lo que las personas habían interpretado que la ley quería decir. Él quiere
que las personas que estaban escuchando su mensaje entendieran, primeramente, esto es muy importante, esto hasta el día de hoy muchas veces tropezamos, que la ley no es un conjunto de normas externas, es decir, agradar a Dios, vivir la vida cristiana como Dios quiere, no se trata de cumplir una serie de normas externas, es decir, mira, si tú te vistes así, si tú vas ciertos días a la iglesia, si tú haces y cumples con estos rituales, tú eres santo, estás bien. O sea, mira, no se trata de eso la ley de Dios. No se trata de eso la palabra de Dios, ¿vale? Cumplir, ¿qué significa realmente cumplir? Pues mira, cumplir significa llegar al propósito final de la ley. ¿Cuál es el propósito? El propósito final de cada mandamiento es formar un pueblo semejante a Dios. Tú dirás, semejante a Dios con el carácter de Jesús, con el carácter cristiano, ¿entendemos? Dios quiere una familia de hijos semejantes a Jesús. Dios quiere transformar tu vida y la mía a la imagen y semejanza de Jesús. ¿Es que nos queda mucho? Sí, pero que ese es el objetivo, en ese proceso estamos. Yo quiero parecerme a Jesús, yo quiero imitar a Jesús, yo quiero tener a Jesús como el referente de mi vida. ¿No siempre lo consigo? Pues no siempre lo consigo, pero en eso vamos. Y no lo hacemos en nuestras fuerzas. El Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo nos habla, el Espíritu Santo como que nos... ¿no? Y ahí tú decides si haces caso a lo que el Espíritu Santo te va diciendo o no. En cosas simples, en cosas llanas, en cosas de la vida cotidiana, como perdonar o pedir perdón, como tener un buen gesto con una persona, como ser misericordioso, como todo lo que venimos hablando en las semanas anteriores, ¿vale? La justicia del reino de Dios, de esa justicia de la que está hablando Jesús, no tiene que ver con hacer lo mínimo. La verdad es que cuando nosotros nos agarramos a simplemente cosas externas, estamos procurando hacer lo mínimo, lo que se ve, lo que está en la superficie, pero no estamos pensando en la profundidad y en lo que realmente quiere conseguir ese principio o ese mandamiento. Lo mínimo es lo superficial, lo profundo es permitir que esa palabra transforme mi vida de dentro hacia afuera. Los fariseos, ¿qué hacían? Cumplir leyes externas. Lavamiento de manos 5 veces antes de comer, lavamiento de los jarros y de los platos, diezmar hasta la menta, el eneldo, hasta el comino, hasta todo, ¿no? O sea, seguir a rajatabla una serie de rituales y otros que se habían inventado ellos, que habían añadido, ¿vale? Ellos cumplían la ley por fuera. Jesús quiere formar discípulos y discípulas que vivan la ley de Dios por dentro. Jesús está preparando con estas palabras que está diciendo, pues ahora un combo, una batería de enseñanzas que dice, habéis oído, pero yo os digo, mostrando que el reino de Dios va más allá de un comportamiento externo, ¿vale? Básicamente lo que vamos a ir viendo, lo que ya visteis la semana pasada, vemos hoy y vamos a seguir viendo las siguientes semanas, Jesús está preparando el terreno con esto que ha dicho acerca de la ley, para un montón de enseñanzas que tiene que ver. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Ok, con esa perspectiva en la mente, ¿vale? Con este enfoque en la mente, Jesús entra en temas concretos de la vida. Y hoy, pues vamos a tratar ese que tiene que ver con sexualidad, matrimonio, divorcio. Bueno, engloba en gran parte el ámbito sexual, ¿vale? Mateo capítulo 5, versículo 27 al 32. Y os pregunto, ¿será importante en la vida cristiana prestar atención a, no sé, cómo vivimos? ¿Qué pensamiento tenemos nosotros acerca de, oye, cómo se maneja nuestra sexualidad? ¿Cómo se maneja la manera en que nosotros nos relacionamos con el sexo opuesto?
¿Cómo se maneja el tema de la fidelidad, de los pensamientos? ¿Cómo se maneja? ¿Será que eso es un tema muy íntimo? Eso Dios no lo toca, eso a Dios no le importa. Mira, a veces podemos ser creyentes, creo en Dios, pero que hay áreas que ni fu ni fa, que en este área yo tomo mis decisiones, yo tengo mi criterio, yo hago pues lo que hace la mayoría y no presto atención a lo que Dios dice, ¿no? Como que hay áreas como que no invito a Dios en ese área de mi vida, ¿no? Pero la verdad que Dios, la palabra de Dios, pues nos habla de los temas más recónditos, ¿no? que hay ahí en el ser humano, y este precisamente es uno de ellos. Como creyentes, también Dios espera transformar nuestra visión de la sexualidad, de las relaciones con el sexo opuesto, de las relaciones sentimentales y emocionales. Dios quiere transformar estas áreas. Entonces, hemos dicho Mateo 5 del 27 al 32. Vamos a leer ahí en combo estos textos, ¿vale? Y dice así: han oído el mandamiento que dice, no cometerás adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer, y esto se aplica también a viceversa, ¿vale? La mujer que mira a un hombre, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, en Reina Valera dice tu ojo derecho, porque era considerado, ¿no? La derecha es símbolo de poder, la diestra, ¿no? Entonces, si tu ojo derecho o tu ojo bueno te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Uy, esto es una ilustración, ¿vale? Esto no es literal. Es una ilustración y es como una exageración que Jesús usa para hablar de la importancia que tiene esto que él está diciendo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, tu mano derecha, dice en Reina Valera, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Nuevamente es una ilustración, una exageración para hablar de la importancia que esto tiene. Si no, habríamos un montón de mancos por la vida, ¿no? Y tuertos, mancos y tuertos, ¿no? Por la vida cristiana. Entonces, es importante, ¿vale? Que entendamos esto. Luego sigue diciendo, versículo 31, han oído la ley que dice, un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio. Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio, y el que se casa con una mujer divorciada también comete adulterio, ¿vale? En este contexto. Ok. Vamos a desglosar, pues está hablando por un lado de pasión, ¿no? de mirar codiciando, de lujuria, y por otro lado está hablando del divorcio. Bueno, parece que son dos cosas diferentes, pero están relacionadas y vamos a verlo. Vale. En primer lugar, vamos a enfocarnos en el tema del adulterio. ¿Dónde habla la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés sobre adulterio? Pues mira, podéis buscarlo. Éxodo 20:14. Porque recuerda que Jesús está haciendo referencia a oísteis, que fue dicho, y hace referencia a algo que está escrito en la ley. Lo que pasa es que a fecha actual de cuando Jesús está hablando, lo que ha habido es una interpretación pues a su manera, ¿vale? Éxodo 20:14 y Levítico 20:10. Yo voy a pedir que alguien lea Éxodo 20:14. ¿Quién lo tiene? No cometerás adulterio. Literal, ya está, así, conciso y ya está, ¿no? Entonces ya que cada uno saque sus conclusiones, no cometerás adulterio, ¿vale? Y Levítico 20:10, ¿alguien que pueda leerlo? Un hombre cometiera adulterio con la mujer de Vale, serán finiquitados, ejecutados, los dos. Mira qué interesante, los dos, ¿vale?
Tú piensa en ese momento de la mujer sorprendida en adulterio, ¿no? Que le traen a Jesús, ahí se lo traen a la mujer. O sea, tú date cuenta, ¿no? Dice la ley que son los dos, pero resulta que al final pues traen a la mujer, ¿no? En el tiempo de Jesús, como que el hombre, bueno, tú a lo mejor te echamos un poquito de agüita y te hacemos ahí unas oraciones y ya está, te curamos. Pero la mujer tiene que morir, ¿no? Apedreada. Imagínate cómo era el contexto, ¿vale? Ok. El adulterio era visto como una traición del pacto matrimonial en el tiempo de la ley de Moisés, por lo cual fue dada, ¿vale? Es una violación del pacto, una traición al pacto matrimonial que se hacía entre hombre y mujer y evidentemente delante de Dios, y también pues sería como una amenaza a la estabilidad del pueblo, ¿no? Ya que pues las familias son como el fundamento de la sociedad, del pueblo. Ok, ¿cómo entendía y aplicaba ese mandamiento la gente en tiempos de Jesús? Estamos hablando de la ley que fue dada en los tiempos de Jesús, donde Jesús está hablando, ¿cómo lo entendían? En primer lugar, lo reducían simplemente al acto físico. O sea, pillarte ahí con las manos en la masa, como solemos decir, ¿no? Eso era violar el mandamiento, que te pillen con las manos en la masa. Mientras no hubiera contacto sexual, entonces no había pecado, ¿vale? Ahí esa era la interpretación de aquel tiempo. Los fariseos, por supuesto, se enfocaban en la conducta externa y ni pensaban o mencionaban la intención del corazón. Y, como ya hemos dicho, la mujer solía ser más señalada y el hombre quedaba más libre socialmente. Como el hombre, bueno, es que el hombre es hombre. Eso lo he escuchado yo también en otros lugares, como que lo que haga el hombre, pero el hombre, como esa es su condición, ¿no? ¿Qué vamos a esperar? No pasa nada. Pero la mujer, no, pues si una mujer hace eso, terrible, ¿no? Es una abominación. Pues todavía hoy en día hay culturas donde se piensa así. Y en aquel tiempo era así. ¿Qué nueva idea o qué reinterpretación aporta Jesús? Jesús lleva este mandamiento a la raíz de por qué está ahí y qué pretende conseguir. En primer lugar, que el adulterio comienza en la mirada y en el deseo del corazón. No simplemente en el acto sexual, en el acto físico. La lujuria convierte a la otra persona en un objeto. Y Jesús está apuntando a esto, a las intenciones, a la mirada. Jesús no condena en sí pues que las personas tengan deseos sexuales, sino lo que Jesús está hablando es de no tratar al otro, no pensar en el otro como un objeto para satisfacer pues mis propios deseos, ¿no? Porque cuando hablamos de lujuria, pues son deseos sexuales ahí pasionales, desordenados, y todo eso. Ahora, pues es verdad que normalmente tenemos la tendencia a enfocarnos en lo externo, ¿vale? Pero ¿qué hay del corazón? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en nuestro corazón? ¿Qué pasa con nuestra mirada? Jesús está profundizando mucho más. Ah, bueno, mientras yo no haga, ¿vale? Pero no es mientras no hagas, sino es realmente analiza cuál está siendo tu mirada, cuál está siendo tu intención. Ahora, ¿qué vamos a decir? Oh, no, yo tengo un corazón tan puro, una mirada tan pura. Probablemente casi todas las personas, voy a decir casi todas las personas, pues yo no sé lo que hay en tu mente y en tu corazón, ¿vale? O muchas personas de las que estamos aquí, sí hayamos tenido pues impureza en el corazón, en nuestra manera de mirar, en algún momento de nuestra vida, ¿vale? Por decirlo así ya, por ponerlo lo más liviano posible, ¿vale? Pero resulta que a Dios sí le importa eso, ¿no? Y uno puede pensar, bueno, yo mientras no, como yo voy a lo mío y tal, pero a Dios le importa lo que hay en el corazón. Y a lo mejor uno diga, incluso se pueda llegar a pensar, pero yo ¿cómo me libro de eso? Si eso es automático, si eso es instintivo, ¿no? Pues resulta que Dios quiere transformar, quiere cambiar eso. Y a lo mejor lo que para mí parece imposible, para Dios es posible. O al menos, por lo menos, ser humildes de reconocer. Mira, pues yo tengo esta lucha, yo tengo estos pensamientos. Y la verdad, pues, que me gustaría
experimentar un cambio en ese sentido. Jesús no es que está endureciendo la ley, sino que está profundizando en el verdadero propósito de la ley. Porque también te digo una cosa, o sea, llegar a un acto físico, ¿eso cómo es el proceso? Hombre, pues un proceso primeramente mental, emocional, pues ahí es donde está apuntando Jesús. Siempre se suele poner el ejemplo en esto del rey David, que tenía que haber ido a la guerra, pero no fue a la guerra, que se quedó en su palacio, que se asomó al balcón, que vio allí a lo lejos a Betsabé, que era una mujer casada, que la vio, que le pareció bonito, le pareció bonita, que no solo la vio como el que ve, ¿no? Que mira, ha pasado por ahí un gato y lo he visto. No, que la vio, que se recreó, que permaneció viendo, que se hizo imaginaciones en su mente, que la deseó, que mandó a llamarla. Que mandó a llamarla porque soy el rey, porque puedo y porque quiero, y ya está, y se acostó con ella. ¿Entiendes? Es todo un proceso, ¿vale? Y aún sabiendo pues que era una mujer casada y luego encima intentar encubrir. Entonces, mira, pues te das cuenta que el problema no comienza en el lecho, en la cama. El problema comienza desde antes, ¿vale? Dios nos da un espíritu no de temor, no de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio, dice la palabra de Dios. Entonces, quizá si yo pienso que no puedo dominar, superar ciertos pensamientos, instintos, tentaciones, pues resulta que Dios dice que Él me da un espíritu para poder sujetar todo esto, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el verdadero propósito del mandamiento de no adulterar? En primer lugar, proteger el pacto matrimonial, ¿vale? También proteger la dignidad de la otra persona, ¿no? Proteger la dignidad de la otra persona. Formar un corazón que ama y que no usa, porque ese es el tema, ¿no? En el momento en que empezamos a ver a la otra persona simplemente como un objeto, como, ¿no? Como un objeto de deseo, de placer, simplemente, pues imagínate, ¿no? Estamos tratando, sí, a los demás de una manera no humana, deshumanizando. Te quiero compartir pues 2 o 3 versículos donde se habla de esto. Job capítulo 31 versículo 1. Y mira, estamos diciendo, bueno, ¿yo cómo voy a manejar si me ocurre una situación así? Pues mira, Job ya ahí en el Antiguo Testamento, él dice, Job 31:1. Hice un pacto con mis ojos. Es decir, hice un compromiso, hice un pacto, me propuse algo y él decía de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Eso dijo Job. Te lo estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente, ¿vale? Job tenía mujer, lo sabemos, porque no vea la que le dio la mujer, ¿no? Vale, venga, vamos, luego cortaremos esta parte, ¿vale? Pero sí, la mujer de Job, la verdad que no actuó muy bien con él, pero dice que él, como Job habla, en el libro de Job habla de Job defendiendo su integridad, pues él dice, mira, yo hice un pacto, yo hice un compromiso de no mirar con deseo sexual a ninguna joven. Bueno, ¿y eso cómo se hace? Pues yo me imagino que, bueno, pues un ser humano, ¿no? Y a lo mejor, pues, tentación, actitudes pecaminosas hay en el corazón y uno se da cuenta, ¿no? Que esto ya me está trayendo más de la cuenta, pues vamos a cambiar para otro lado, vamos a hacer otra cosa, vamos a tomar ciertas medidas. En el caso de Job es no mirar, ¿no? Porque ojos que no ven, vale, eso no está en ninguna parte de la Biblia. No está en ninguna parte de la Biblia, pero funciona. Funciona, ya te lo digo yo, ¿no? Que funciona. O funciona en cierta medida, ¿no? No sé, hay ciertas cosas. Mira, en el tema de la pureza,
Pues nosotros como creyentes, yo a veces os lo he compartido, Diana y yo éramos novios, ¿vale? Vivíamos en la finca y bueno, pues evidentemente pues tenemos que guardarnos y nos habíamos propuesto y queríamos pues guardarnos para el Señor hasta el día de nuestra boda. ¿Y qué pasa? Pues que en este caso, algo tan simple como besarse, darse un beso, no digo que esto se aplica a todo el mundo, pero para mí, no un beso, para mí darle la mano a Diana ya se me subían las hormonas que no veas, ¿no? Me ponía y yo decía, ¿qué va? Digo, así, voy a meter yo la pata antes de tiempo, ¿qué va a pasar? Entonces, y alguna vez, pues a lo mejor nos habíamos besado, pero yo digo, mira, yo es que prefiero no darnos besos ni nada. Evidentemente no fue un montonazo de tiempo, nuestra relación entre noviazgo, conocernos fue de 2 años hasta casarnos, pero yo dije, mira, yo prefiero no besarnos, ¿por qué? Repito, no estoy diciendo que las personas que estén en un proceso así pues tengan que hacer esto, ¿no? No es pecado, no te vas al infierno por un beso, ¿vale? Pero nosotros tuvimos que tomar esa medida, quizá a lo mejor más por mí que por ella, porque bueno, Diana pues viene de una familia cristiana, no había tenido relaciones con otros chicos previamente, yo sí, yo no venía de familia cristiana, venía de mi recorrido por el mundo, ¿no? Y tal, y entonces pues yo decía, digo, no, a mí es que no me conviene, no me conviene esto, entonces, mira, eso fue una medida que en este caso de mutuo acuerdo tomamos. ¿Para qué? Para yo no darle lugar ahí a cosas en mi mente y en mi cuerpo, en mis hormonas, porque no. Entonces, pues a veces tendremos que tomar decisiones. En el caso de Job se propuso no mirar, ¿vale? Mira, yo no voy a mirar con deseo, ¿vale? Pues si no quieres mirar con deseo a una joven, pues tampoco te recrees mucho, porque no es muy difícil pasar de una cosa a otra, ¿vale? Entonces, eso como algo así práctico. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 7. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 7. Dice, la voluntad de Dios es que sean... Chao, Tati, que te vaya bien. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Hay otro texto donde dice, huid de la fornicación. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. En Reina Valera creo que dice que cada uno tenga su propia esposa. Es decir, como que mira, que guárdate para tu pacto matrimonial. En este caso, controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. No en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente, ni a otro creyente ni a nadie en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, con la del otro, no con la tuya, con la del otro. Y sigue diciendo, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Y está hablando de santidad, está hablando de pureza, precisamente en el área sexual, ¿vale? La voluntad de Dios es nuestra santificación, que seamos santos en todas las áreas, ¿ok? Y bueno, ya sabemos que en 1 Corintios 6, no lo voy a leer, 18 al 20, pues habla de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿vale? Ok. ¿Qué significa este mandamiento hoy? Aplicaciones prácticas, actuales, ¿vale? Estamos hablando del adulterio y todo lo que conlleva, pues, ya no solamente el acto físico, sino el pensar, el imaginar, el dar rienda suelta, recrearme. Pues mira, se aplica ¿en qué áreas? Oye, pornografía, ¿no? Está bien, no, como yo no estoy haciendo nada, como yo no estoy cometiendo, no estoy llevando a la práctica, ¿puedo ver? Hombre, yo te recomiendo totalmente no. ¿Por qué? Porque lo que hace es precisamente aumentar, incentivar todo este tipo de pensamientos, imágenes. Tú sabes, estudios reales, no me acuerdo exactamente ahora cuánto tiempo, pero una imagen pornográfica puede quedar en tu mente 20 años.
20 años. La pornografía también es adictiva, o sea, produce una serie de hormonas, ¿no? Dentro de nosotros, que al final hay estudios que demuestran que es lo mismo que cuando uno se está drogando, ¿no? Que al final siempre quieres más y ya te vuelves como un poco insensible a lo que ves y quieres cosas peores o cosas más graves, ¿no? Y por eso la verdad que estamos en una sociedad donde está hipersexualizada, donde la edad de consumo de pornografía cada vez es más baja. Hablan de niños de 8 años consumiendo pornografía, ¿no? O sea, las promotoras de pornografía apuntan a bajar cada vez más la edad. Procuran eso. ¿Cómo accede un niño pequeño a un material pornográfico? Jugando a cualquier juego. Anuncio, pum, le da sin querer o queriendo a la pantalla, ya te lleva. O sea, que no es que tú tienes que buscarlo, que es que te busca a ti. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué cada vez más también hay violaciones y cada vez más brutales y todo? Es que tiene que ver con lo que se consume, con lo que se ve. La demanda cada vez más es ya no solamente cosas sexuales, sino con una añadidura de violencia. ¿Entiendes? Entonces, pues tú imagínate, vamos a librarnos, vamos a huir de la pornografía. Redes sociales, a veces no hace falta que te metas en contenido pornográfico, si es que hay cosas en redes sociales que ya insinúan demasiado. Fantasías sexuales, mira, puedo ser un cristiano y en mi mente pues tener fantasías sexuales que sé que no, pues, oye, pide ayuda. Conversaciones íntimas fuera del matrimonio, demasiado íntimas, hablar de cosas, ¿no? Que ya tienen un tono un poquito más para allá que para acá. Cuidado con eso. Te estoy hablando de cómo afectaría esto. No llegamos al acto, pero qué cosas tenemos que cuidar. Cuida conversaciones íntimas fuera del matrimonio. Por eso hay que cuidar relación con el sexo opuesto. Hombre, tenemos que tener ciertos límites, amistad toda la que tú quieras, pero ciertos límites, ¿no? De hasta dónde llegamos quizá en conversaciones y cosas así. Pues eso, poner límites a las amistades y luego también que estamos en una cultura hipersexualizada y cuidar, siempre se habla, ¿no? A ver, mira, yo te digo, ¿vale? Yo, David Pérez, como pastor, yo no te voy a decir a ti qué ropa te tienes que poner y cuál no te tienes que poner. O sea, yo no me voy a inmiscuir en tu vida privada, ¿vale? Pero, ¿qué diferencia? O sea, una cosa es como, estamos hablando de pornografía y de cosas así quizá muy fuertes, pero la sensualidad. ¿Sensualidad qué es? Una persona que viste de manera sensual es que estás intentando provocar o llamar la atención en el ámbito que se fijen en ti, pues físicamente, sexualmente, ¿vale? Hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado sobre todo incluso desde las edades más tempranas. ¿Por qué? Porque en ese deseo a veces puede estar relacionado con la autoestima, con que uno quiere sentirse valorado, ¿no? Pues tenemos que tener cuidado con esas intenciones de a través de mi cuerpo, a través de mi forma de vestir, que lo que estoy procurando es llamar la atención. Vamos a ver, que no vas a ir, que si estás buscando novio o novia, no vas a ir con un hábito, ¿no? No, yo estoy aquí conservado, guardado, para que algún día alguien se... No, a ver, te vas a poner guapo y guapa, ¿vale? Vas a ir bien. Hombre, lo que cuenta es la percha, ¿no, Jorge? Al fin y al cabo. La percha es... Pero... ¿entendemos la diferencia entre, oye, una persona que cuida de su aspecto físico y una persona que está intentando provocar? Ese es el punto, ¿vale? Ok, Jesús nos llama a la pureza integral. Ojos, mente, corazón y cuerpo. No solamente cuerpo, ¿vale? Y el divorcio, bueno, ¿qué tiene que ver esto del divorcio? Porque Jesús inmediatamente del adulterio habla del divorcio, tiene en parte relación. ¿Qué visión tenía el pueblo sobre el divorcio? Pues basado en Deuteronomio 24.1, mira lo que dice Deuteronomio 24.1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella,
si no le agradare la suegra, no, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, ¿no? Dice, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ahora, esa palabra indecente, pues eso no es que tiene un margen. Hoy, esta mañana, estaba buscando la palabra original y habla de demostrar desnudez, o sea, habla de inmoralidad, ¿vale? O sea, esa indecencia no es cualquier cosa, es inmoralidad, traición, ¿vale? En ese sentido, ¿vale? Ok, ahora, las escuelas rabínicas del tiempo de Jesús, es decir, rabinos que han ido enseñando, como interpretando lo que eso significa. Había dos. Una de ellas interpretaba que realmente era inmoralidad sexual y ya está. El motivo por el cual un hombre podía dar carta de divorcio a la mujer. Pero es que había otra muy popular entre ellas, ¿vale? Que era cualquier causa. Es decir, has quemado la comida, tienes mal carácter, hay algo que me desagrada de ti. Entonces, motivo suficiente para redactar carta. Ahí tú tendrías trabajo a tope, Manolo. Redáctame la carta porque me ha quemado el arroz. Ya está, venga, solucionado, ¿vale? Y ya está. Pero es que eso era real en aquel tiempo. Que había rabinos que habían llegado a la interpretación en este sentido de la ley. Y bueno, pues precisamente, ¿a cuál me agarro? A la que más me convenga, claro está, ¿no? Si el rabino lo dice, pues para allá que vamos. Entonces, el divorcio era fácil y casi siempre decidido por el hombre, evidentemente, en una cultura donde la mujer pues pintaba poco en aquel tiempo, ¿vale? La mujer quedaba vulnerable y estigmatizada porque al final ha sido repudiada. Algo malo habrás hecho en el matrimonio, ¿vale? Esa era la visión de aquel tiempo. ¿Qué visión aporta Jesús? Jesús pues no es que da un nuevo código legal, sino que Él restaura el valor del pacto, del compromiso que hacen un hombre y una mujer delante de Dios. Él restaura eso, le da valor. El divorcio, bueno, Jesús, y esto también es un tema delicado hoy día dentro de las iglesias cristianas, porque hay iglesias donde pues lo que se interpreta del texto es que no existe el divorcio por ningún motivo, por ninguna causa. Hay iglesias que interpretan que sí, que el divorcio, al ser por traición, ¿no? Porque ha habido una traición, entonces sí, es un motivo suficiente. Pero en este caso, bueno, literalmente lo que dice el texto, pues lo que Jesús está diciendo, pues el divorcio no es algo imperdonable, pero sí es algo muy doloroso, ¿vale? Porque hay una ruptura, hay una separación. Él está poniendo ahí, dice, a excepción de la fornicación, pues reconoce que esos pecados sí que hacen un daño terrible a ese pacto, a ese compromiso. Y Jesús sí se pone de parte, intenta proteger a esa parte vulnerable, que en este caso era la mujer, y denuncia en su tiempo, en su contexto, el uso egoísta del divorcio, porque por parte del hombre era algo totalmente subjetivo, ¿no? Como instrumental, tratar a la mujer como un instrumento que si me conviene bien y si no, pues ya está, ¿no? Y por cualquier motivo, pues ahí lleva tu carta, ¿vale? Ahora, ¿cómo aplicamos nosotros esta enseñanza hoy? Bueno, en primer lugar, darle la importancia que tiene al matrimonio, ¿vale? El matrimonio es un pacto, no es un contrato. Es un contrato con unas cláusulas que que hoy en día hay contratos de matrimonio, pero tremendos, sobre todo gente famosa ponen cada cosa, ¿no? Y si no, no sé qué, no sé cuánto, y si no cumples con esto, y si entonces se rompe y aquí no ha pasado nada. Mira, el matrimonio es un pacto, es un compromiso, no es un contrato, ¿vale? Eso tenemos que tenerlo presente. La fidelidad dentro del matrimonio no se limita simplemente al ámbito sexual, a no ser infiel en el ámbito sexual, sino también es emocional, es espiritual, es cuidarse mutuamente. Y prevención para no llegar a
a un divorcio? Pues no quemar la comida, está claro. No, no, como en los tiempos de Jesús. Para no quemar la comida, no darle de comer. No darle de comer para que no... No. Prevención, comunicación, perdón, límites mutuos, ¿vale? Con respecto también a otras personas. Oración, comunidad, podríamos añadir un montón, hoy no vamos a profundizar en esto, pero, oye, el matrimonio es un pacto delante de Dios, hay que cuidarlo, ¿no? Hay que regarlo, hay que abonarlo, hay que estar cuidando de él. Así que, bueno, ¿qué une? ¿Qué tiene que ver, para ir terminando, el tema de no adulterar con el tema del divorcio? ¿Cuál es el motivo en común? ¿O cuál es el punto común? Pues Jesús está apuntando en los dos a fidelidad en el corazón. Fidelidad en el corazón. ¿Por qué? Porque en el caso de no adulterar con el corazón, con los ojos, está hablando de un corazón que desea lo que no es suyo, ¿vale? Que está queriendo, ¿no?, acaparar para sí, aunque no llegue a cometer ningún acto físico, está codiciando. Jesús lo dice, ¿no? Si codiciáis en vuestros corazones, querer apropiarte de algo que no es tuyo, pues mira, está hablando ahí de hombre, ser fiel a lo que Dios dice, ser fiel conmigo mismo. Oye, no, yo voy a cuidarme, voy a guardarme, voy a ser como Job. Hice pacto con mis ojos, ¿vale? Voy a ser fiel a Dios. Y también, en el caso del divorcio, pues a la inversa. Un corazón que desecha lo que prometió que iba a cuidar. También habla de infidelidad, ¿no? O sea, lo que yo he hecho un pacto de que lo voy a cuidar, pues al final lo trato de cualquier manera, ¿vale? La raíz de esto es el egoísmo que destruye relaciones y pactos, ¿vale? Por eso Dios apunta, Jesús está apuntando aquí, pureza sexual, fidelidad matrimonial. Esos son dos caras de la misma moneda, un corazón que es transformado por el amor de Dios. Pureza sexual, fidelidad matrimonial, ¿vale? Así que te invito a ponerte de pie. Y pues mira, Jesús nos invita a revisar nuestras miradas, cómo miramos, nuestros deseos, nuestras relaciones, nuestros pactos de aquellos que están casados y han hecho pactos, pero también, mira, si has hecho algún compromiso, Señor, yo voy a cuidarme, voy a guardarme, Señor, yo sé que esto no me hace bien. Tú sabes que hoy en día yo he hablado, ¿no?, pues con hermanos, incluso con líderes, y no es, o sea, no es algo insólito de que hayan reconocido, oye, tengo luchas en el ámbito sexual, tengo luchas con la pornografía, tengo luchas con la masturbación. Incluso hay aplicaciones cristianas que lo que haces es conectar tu teléfono o tu dispositivo con el teléfono de otra persona, un hermano, una hermana, que va a cuidar de ti. ¿Y qué pasa? Que al fin y al cabo es de mutuo consentimiento y supongamos, si yo estoy cuidando de ti, a mí me va a saltar una alarma cada vez que tú estás entrando en páginas de contenido sexual o que tiene que ver con pornografía o que estás viendo imágenes que no debes. Me salta una alarma, ¿para qué? Para que haya un proceso de rendición de cuentas y decir, oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿Vale? Entonces, han tenido que diseñar cosas así como una manera de ayudar. Dios quiere formar en nosotros una justicia más profunda que la de los fariseos, ¿no? Porque para los fariseos, ¿qué era? Si te pillo, ahí sí, aniquilado. Claro, a la mujer, al hombre no. Jesús está llevándonos a una justicia más profunda, una justicia del corazón. Así que yo te invito a cerrar tus ojos ahí donde estás y que podamos pensar de manera práctica. En primer lugar, analizar nuestro corazón. No solamente lo que hago, mi conducta,
Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos y escudriña nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser honestos, a ser sinceros, Dios mío. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo mostrando en qué áreas somos vulnerables, somos débiles, Señor. Qué áreas somos fácilmente tentados, Señor. Aleluya, Señor. Y ahí puedes ir pensando en, no sé si anteriormente has puesto alguna vez límites o sientes que necesitas, como dijo Job, hacer pacto, no sé si con tus ojos, con tus manos, yo qué sé, pero de decir, bueno, Señor, voy a poner ciertos límites en este ámbito, en el otro, porque veo que esto me pone en peligro, en conversaciones, en hábitos. Si estás casado, casada, honra tu matrimonio. Y si no lo estás, pues decide desde hoy honrarlo, decir, bueno, Señor, yo quiero apuntar a ser una persona fiel, Dios mío, a honrar el pacto delante de ti, el pacto que hago con otra persona. Y también te quiero invitar que si tú sientes luchas o experimentas, ¿no?, tentaciones que ves que no puedes superar, yo te invito a tener la valentía, la honestidad de pedir ayuda, de buscar a alguien madura espiritualmente, que pueda acompañarte, que pueda orar contigo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Dios. Realmente, Dios mío, este es un área en que todos somos vulnerables de una o de otra manera, Señor, y te pedimos, Dios mío, ayúdanos. Ayúdanos a vivir delante de ti, Señor. Ayúdanos a buscar tu justicia. Ayúdanos a cumplir el verdadero propósito de tu ley, Señor, en este área que tú mencionas, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a ser personas, Dios mío, que te representan, Señor. Ayúdanos a darle importancia a lo que tú le das importancia, Señor. Ayúdanos a ser testimonio de pureza y santidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga mucho.